Don Leandro Esteban, bienvenido a los estudios de Mancha Centro Televisión Campo de Criptana y gracias por aceptar esta entrevista. Muchísimas gracias a ustedes, un honor. Comentarle, consejero, a punto de cumplirse 3 años de esta legislatura, falta un año para finalizarla. ¿Qué balance hacemos de estos 3 años de gobierno del Partido Popular? Bueno, yo creo que el balance es positivo. Lo más importante se ha conseguido en 2 planos. El primero, poder salvar la hecatombe, el desastre en el que recibimos el gobierno de la región y la región en sí misma, con una sanidad al borde del colapso, con unos servicios sociales sin poder ser atendidos, con una educación que prácticamente naufragaba, y hoy podemos decir a los ciudadanos que ninguna de esos 3 pilares del bienestar entraña ya ningún peligro, sino más bien todo lo contrario, están perfectamente garantizados, están perfectamente asegurados, están mejorados en muchos aspectos. Y luego, por otra parte, pues lo más importante también es la recuperación económica en forma sobre todo de creación de empleo. Yo quiero volver a insistir mucho en un dato que conocíamos hace ya unos días, pero es que hemos tenido el mejor mes de abril que hay desde que se cuenta la secuencia histórica de la forma en que hoy se hace en términos de creación de empleo. Han sido 6.000, más de 6.300 empleos los que se han generado en el mes de abril, y vamos hacia una senda imparable de creación de empleo y de recuperación económica. Por tanto, los 2 principales objetivos que la presidenta Cospedal se marcaba están cubiertos: preservar los servicios sociales y crear y generar empleo. Años muy duros, años muy difíciles, por lo que comentaba, consejero, por conforme estaba la situación de la autonomía. De todas esas medidas que han tenido que tomar desde el gobierno, imagino que algunas muy difíciles desde su punto de vista. ¿Cuáles han sido precisamente esas medidas más dolorosas, pero quizás necesarias? Pero fíjense, las medidas siempre que son, las medidas cuando hay que tomar y hay que paliar grandes males, hay que tomar medidas muchas veces duras. Lo duro, quizá más que las medidas, ha sido el ver cómo se recibía un gobierno, el ver cómo estaba una región, el ver a tantos y tantos, cientos, a miles de pequeños empresarios que no cobraban porque la Junta directamente no les pagaba. Yo quiero recordar cómo en aquel primer pago a proveedores se pagaron casi 3.000 millones de euros, 2.918 si no me traiciona la memoria. Pero era francamente duro y difícil ver pues cómo en algunos hospitales, o ver, yo quiero recordar aquí también algo que fue muy visual, ver cómo no se podía atender al pago de medicamentos en nuestras farmacias. Bueno, lo duro han sido las medidas. Bueno, las medidas han sido duras. Lo duro ha sido lo que tuvimos que recibir, y lo duro ha sido tener que salvar todo eso. ¿Por qué se ha podido salir adelante? Sobre todo yo creo que por los ciudadanos de esta región, porque han sido capaces de entender que a pesar de la dureza de algunas medidas era lo que había que hacer para que hoy, por ejemplo, en lugar de no pagar los medicamentos, pues hayamos implantado la receta electrónica y, por ejemplo, seamos un modelo a seguir en la inmensa mayoría de las comunidades autónomas. Lo pongo como ejemplo. Como este se podrían poner otros muchos, pero esa, digamos, es una foto fija en un momento concreto y otra foto fija a día de hoy, y en medio hay una serie de medidas tomadas no solamente en el pago a la farmacia, sino en otras muchas cosas que, insisto, generan empleo y preservan los servicios sociales. O ver, por ejemplo, cómo a los funcionarios de la Junta pues no sabíamos si les podíamos pagar las nóminas a final de mes. Esto sucedía cuando llegamos al gobierno. Bueno, pues esto ya no sucede a día de hoy, y como digo, pues ha sido duro el camino, pero yo creo que ha servido para garantizar lo fundamental y lo importante. De esa dificultad pasamos al lado opuesto. Todo tiene su cara y su cruz, ¿no? Las medidas más satisfechas, con las que más a gusto se han encontrado y que tienen ese respaldo de la ciudadanía. Mire, yo no me quiero quedar tampoco con ninguna. Lo que quiero es también sacar una idea muy general del asunto. Aquellas que hayan servido en algún momento para devolverle el trabajo a las personas que lo perdieron habrán sido las mejores que hayamos podido tomar. Aquellas medidas que hayan servido para no cerrar ninguna escuela habrán sido las mejores que hayamos podido tomar. Las que han garantizado que ningún hospital en Castilla-La Mancha se haya cerrado son las mejores que hemos podido tomar. Aquellas que desmienten a los que decían que se iba a privatizar la sanidad o que se iban a cerrar hospitales habrán sido las mejores que hemos podido tomar. Sobre todo estas últimas, por 2 razones. Primera, porque garantizan el bienestar de los ciudadanos, y segundo, porque desenmascaran a los impostores, que son los mismos que generaron los problemas y que después han querido vivir de aquellos problemas que ellos mismos generaron, en lugar de apuntarse a intentar solucionarlos. Del programa que tenían previsto hace 3 años, como comentábamos, han pasado 3 años, falta un año para la próxima convocatoria de elecciones a nivel autonómico. ¿Qué es lo que queda por hacer o qué es
lo más inmediato y lo más urgente? Mire, queda mucho. De cara a este año, fundamentalmente. Queda muchísimo porque quedan muchas personas todavía en Castilla-La Mancha que buscan un empleo. Y tenemos que, insisto, hay dos pilares básicos: la garantía de los servicios sociales y la creación de empleo. Lo primero, para que a nadie le falte lo básico y lo fundamental. Y lo segundo, para que las personas puedan tener lo más sagrado que una persona tiene en la vida, que es la libertad de poder elegir y la libertad de poder hacer. Sin trabajo es difícil, sin trabajo es poco menos que imposible. Uno tiene que conformarse con lo que puede. Por tanto, el trabajo no solamente es en sí mismo apuntar o quitar o dar de baja en un listado a gente que busca empleo. El trabajo es lo más sagrado en términos de libertad, es devolverle la libertad a las personas para que puedan hacer con su vida aquello que realmente tengan a bien hacer. Por tanto, eso es lo que nos queda por hacer, y a partir de ese momento pues estaremos en momentos en los que hablaremos de inversiones, en los que hablaremos de recuperar otras muchas cosas que se han podido perder por el camino. Hablaremos de impuestos y sobre todo de bajada, de rebaja de impuestos. Hablaremos de muchas otras cosas, pero primero nos queda todo ese camino por recorrer. Y también le digo, este va a ser el año del empleo, por tanto no lo fiamos a muy lejos, sino que estamos en el umbral de lo que ya yo creo que se vislumbra como no se vislumbra, es el año del empleo. Podemos decir y podemos concretar, como rezaba el lema de esta pasada campaña electoral de estas europeas, en la buena dirección, van en la buena dirección y tienen esa sensación de cara a los ciudadanos. Pues los ciudadanos nos lo están devolviendo con confianza, y yo creo que también, sobre todo cuando alguien mira a la cara ni a los ojos, diciendo estamos haciendo todo esto con un sacrificio inmenso, pero lo estamos haciendo porque queremos ser una región mejor, y sobre todo con una idea muy clara. Yo recuerdo como al principio de esta legislatura había muchos que decían que nuestros hijos tendrían que vivir peor de lo que nosotros habíamos vivido. Lo decían los mismos que hicieron casi descarrilar el estado del bienestar. Y no solamente no debe ser verdad, sino que no puede serlo. Yo me niego a que eso sea verdad. Tenemos que intentar siempre dejar algo mejor de lo que hemos recibido, y yo creo que en ese camino estamos, y yo creo que los ciudadanos también lo están entendiendo. Y es verdad que ha habido muchos sacrificios, pero es verdad que los ciudadanos también ya distinguen entre quienes queremos resolver los problemas y quienes quieren vivir de que haya muchos problemas para que a ellos políticamente les vaya bien. Y ahí hay claramente un partido, es el socialista. El Partido Socialista en la oposición se ha situado en la radicalidad, se ha situado en el afán de no querer colaborar de ninguna manera. Mire, por ponerle un ejemplo, hace unas semanas en las Cortes de Castilla-La Mancha votábamos una ley tan políticamente, digamos, neutra como pueda ser la ley de museos, que lo que pretende es que los museos de Castilla-La Mancha funcionen mejor. Bueno, pues ni esa ley siquiera fueron capaces de votar a favor. Yo creo que esto revela mucho la situación en la que algunos están, y en la que algunos piensan que cuanto peor le vaya a Castilla-La Mancha le va mejor a ellos, y yo digo que eso es mentira, y yo creo que eso solamente responde a gente con un criterio muy malo de la política y con ningún sentido del servicio común, del servicio público que implica la política. Consejero, cambiando de tercio y un motivo de alegría, en pocos días se celebra el Día de la Región, ya se han hecho públicos los nombramientos, imagino que un día de fiesta para todos los castellano-manchegos. ¿Por qué estos nombramientos? Paco de Lucía, Adolfo Suárez, La Maestranza. Pues yo creo que son todos de justicia y además muy sentidos. Recientemente, si empezamos a analizarlos, pues Adolfo Suárez González como primer presidente de la democracia, yo creo que no habrá prácticamente ningún ciudadano en este país, y desde luego en Castilla-La Mancha, que discuta a Adolfo Suárez haber sido el presidente que construyó la democracia basándola en un régimen de libertades que hoy disfrutamos, y sobre todo haciéndolo desde el punto de vista de buscar siempre la concordia, el diálogo y la toma de medidas en momentos muy concretos, muy difíciles también, con una crisis también no solamente política, social, de transición, sino económica en nuestro país, y que yo creo que fue el cimiento de una sociedad como la que hoy tenemos y el régimen de libertades que hoy disfrutamos. En el caso de, por ejemplo, de José Manuel de Zeta, pues es un paisano que en este momento desarrolla un trabajo magnífico al frente de instituciones europeas que tienen mucho que ver con la innovación, con el desarrollo, con la investigación. La maestranza aérea de Albacete es algo muy nuestro, y se cumplen 75 años de su implantación en nuestra ciudad, en Albacete, y yo creo que era de justicia que desde el gobierno de Castilla-La Mancha tuviéramos ese gesto, tuviéramos al menos ese reconocimiento para poder, digamos, testimoniarles nuestra admiración, nuestro reconocimiento, y pagarles de alguna forma el trabajo impagable que ellos hacen. ¿Qué decir de Paco de Lucía?
yo creo que Paco de Lucía pues ha sido una persona que ha tenido una vinculación con Castilla-La Mancha, en este caso con la ciudad de Toledo, en la que vivió, de la que él se sentía enamorado y de la que él llegó a decir que era una fuente de inspiración para él. La sensibilidad, el virtuosismo de Paco de Lucía yo creo que tampoco es ajeno prácticamente a nadie. Lo que Paco de Lucía hizo en su momento por un instrumento musical que es referencia santo y seña como es la guitarra para los españoles, también está fuera de toda duda. El mestizaje, el conocimiento que de músicas tan alejadas de lo popular en España como puede haber sido el jazz y la fusión de esos ritmos, yo creo que lo sitúan como un genio que se declaró enamorado de nuestra región y de una parte de nuestra región. Hablar de Proyecto Hombre, pues yo creo que también es hablar de una labor impagable, y por eso se le da una placa al mérito, del reconocimiento del mérito regional. Luchar contra las toxicomanías y luchar contra esas drogodependencias, pues yo creo que también merecen nuestro respeto. La denominación de origen Manchuela, pues yo creo que es el reconocimiento a la elaboración de unos vinos de una altísima calidad, y las 5 empresas, una por cada provincia, a las que se le entrega el galardón, pues también reconocen algo que desde el principio la presidenta Cospedal dijo: tenemos que basar nuestro crecimiento y tenemos que basar nuestras expectativas ayudando a quienes nos ayudan, y nos ayudan esas empresas que bueno, pues que con su apuesta por la tecnología, que con su apuesta por el trabajo, no solamente generan riqueza en Castilla-La Mancha, sino que llevan el nombre de la región por todo el orbe, por toda la tierra, ¿no? Y a esas empresas pues también todo nuestro reconocimiento. Pues consejero, para finalizar esta entrevista, para finalizar este informativo, qué mejor manera de hacerlo con una invitación a todos los castellano-manchegos, a todos quienes nos están viendo, para que disfrutemos de ese día 31, ¿no? Pues sí, que disfrutemos de ese día 31, que disfrutemos del Día de la Región, que ese día sea un día de concordia, que nos recuerde que es el día en el que, bueno, las Cortes regionales nos permitieron acceder al autogobierno de nuestra región, y que desde entonces entre todos hemos sido capaces de construir una región que era nueva, que es nueva, pero que hoy está perfectamente cohesionada, y sobre todo lo más importante, que nos sintamos orgullosos de lo mejor que tiene Castilla-La Mancha, que es su gente. Pues muchísimas gracias. A ustedes.